Leonardo Puente, buena tarde, maestro. Tuvimos otra charla, mi amigo filósofo y yo. Dijo que la democracia no es la solución y para muestra de ello, Estados Unidos está cayendo y China crece. Claro que me reí en su cara. Hiciste bien. Bueno, 2. Cree que el neoliberalismo es la peor desgracia y que la privatización consiste en que un grupo selecto decide quién tiene acceso a bienes y servicios. Culpo a la SEP y a la UNAM. Fíjate que lo que planteas, Leonardo, es interesante. Pasa al 1, por favor. Cuando dice que la democracia no es la solución. Ahora, aquí hay que decir lo siguiente. Los sistemas o los regímenes políticos, el nuestro es un régimen político democrático, que significa esencialmente que el traspaso del poder de un gobernante a otro se hace de acuerdo con lo que marca la ley vigente de manera pacífica, legal y legítima. Esa es la democracia. El régimen democrático implica también que el individuo o el ciudadano es el centro, vamos a decir, de la vida de ese país y la resolución pacífica de las controversias, el respeto a las ciertas libertades básicas, derechos de propiedad, la vida, etcétera, etcétera. Pero la democracia no es la solución de todos los problemas. Por ejemplo, la democracia no resuelve el problema del crecimiento económico o de la falta de crecimiento económico. Para eso están los gobiernos en turnos con un conjunto de medidas o de políticas públicas para estimular la inversión, la creación de empleos, etcétera. Pero no es la democracia la que resuelve esos problemas. Ahora bien, desde que yo recuerdo, vamos a ver, hace 60 años, por ponerlo fácil, cuando ya empecé yo a interesarme en estas cosas, se hablaba de el imperialismo va hacia su ruina total, se decía en aquellos años, los de la línea china. Khrushchev, por otro lado, que era el socialismo, vamos a decir, tradicional, a la vieja escuela, por eso se enfrentaron la jerarquía china contra la jerarquía soviética, decía que antes del año 2000 o una cosa así en la siguiente generación, la Unión Soviética estaría dominando el planeta y cosas así. Pues ni los Estados Unidos o el imperialismo se precipitó hacia su ruina total, ni la Unión Soviética existe más. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no es si un país o el otro pueden aguantar indefinidamente, sino que debemos entender perfectamente que las sociedades a lo largo del tiempo evolucionan, cambian. Esencialmente conservan el sistema democrático, las economías abiertas de mercado, pero se van realizando ajustes en el tiempo. Hay eras o hay etapas donde se le debe dar importancia a la parte social, entendiendo por esto la generación de ciertos programas para ayudar a aquellas personas que por diversas razones, por ejemplo, no tuvieron acceso en su momento a la educación, tienen deficiencias para obtener los servicios públicos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esas sociedades, a través de sus gobiernos, generan programas específicos para atender necesidades específicas de grupos específicos. No existe eso de programas universales para todos por el simple hecho de haber nacido en un país. Eso lleva a un fracaso rotundo. Entonces, estamos enfrentando una época donde
una visión promovida originalmente desde la Unión Soviética y por universidades públicas, no solo en México, sino en muchos países, y particularmente en una región atrasadísima como es América Latina. Esas ideas de que se puede vivir sin trabajar, de que el gobierno puede crear dinero a su arbitrio y nos podría mantener a todos, prendió rápidamente en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina era, voy a sacar de esto que platico, a África. Eso es un continente que se cuece aparte. Algún día trataremos el tema de África. Pero América Latina fue conquistada con ese territorio y los pueblos originarios que ahí vivían o habitaban esa parte del planeta. Fueron colonizados, conquistados, dominados, invadidos, como gusten ustedes, para no entrar en esa polémica alimentada por la actual esposa del bulto, del presidente actual, ¿verdad? Nos llegó de Europa la parte más atrasada, donde estaba profundamente arraigado todavía el régimen feudal, el modo feudal de producción. En el resto de Europa, ya el capitalismo tenía ya muestras de una nueva forma de producir, de una nueva forma de hacer economía, particularmente en los países, Holanda, etcétera, los capitalistas en Venecia, alguna parte en el Reino Unido, etcétera. Entonces, ahí estaba, vamos a decir, la parte más avanzada en términos de desarrollo económico de lo que conocíamos en aquel entonces, que era el mundo. Entonces, China y Asia era una cosa alejada totalmente. Había esas caravanas para traer productos de la India, por eso se llamaba de las Indias, decían, especias, telas, sedas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega España a América Latina, instaura dos cosas. La religión más conservadora en ese momento, que era la religión católica, que era la religión o la visión filosófico-moral del feudalismo. Pero a otras regiones, por ejemplo Estados Unidos específicamente, llegaron grupos que eran producto de una discriminación religiosa en algunas partes de Europa, pero ya participaban de eso que se llamaba la Reforma Protestante. Es decir, aquella visión religiosa filosófica que rompió con el Vaticano. Por las diversas razones, consulten un libro de historia universal y ahí ya van a venir las razones. Entonces, con ellos trajeron el capitalismo. De ahí la gran diferencia entre Estados Unidos y Canadá y nosotros. Entonces, nosotros mantuvimos durante 300 años, de 521, vamos a ponerlo así, a 1821, prácticamente una copia burda, yo diría versión con azupo, de lo que había en Europa, en España o en los reinos de España, los reinos de Castilla, etcétera. Mientras que en Estados Unidos, al año 1821, aquello era una cosa completamente diferente. Entonces, Estados Unidos no tuvo, además porque los grupos originarios eran grupos muy pequeños, eran grupos que además estaban en un estadio de desarrollo muy atrasado. En cambio, aquí en México, o lo que ahora es México, pues estaban grupos originarios con un gran desarrollo en muchos aspectos. Eso hizo que su resistencia a esto que trajeron los españoles diera lugar, por ejemplo, al mestizaje, cosa que en Estados Unidos no sucedió, porque los que llegaron prácticamente mataron a todos los grupos originarios o los recluyeron en algo que se llamó
las reservaciones. En esas condiciones, pues, Estados Unidos es, podríamos decir, que es el país resultado del capitalismo más avanzado sobre el planeta. Primera potencia económica, política, militar, y aun cuando hoy la República Popular China y la Federación Rusa intenten disputarle ese liderazgo o ser más fuertes que Estados Unidos, les faltaría muchos años todavía y que Estados Unidos se estancare para lograr que Rusia y China Popular fueran la potencia dominante. Para empezar, ahí se requieren dos para ponerse a boxear con Estados Unidos. Y Estados Unidos nomás es un solo país. China tiene 1.450 millones de habitantes, Rusia debe de andar ahorita, no sé, 160, 170, porque ya se desapareció la URSS, entonces de aquellos 300, pues ya nomás quedaron 150 o 160. Entonces, Estados Unidos con sus 350 millones o 360, con sus niveles de productividad, su capacidad de innovación, etcétera, etcétera, decir que se está cayendo no pasa de ser un cliché ideológicamente soportado o simplemente un deseo de personas resentidas que su ideología o sus posiciones de izquierda los llevan a hacer esa afirmación. Sin embargo, sería cuestión nomás de verlos, qué teléfono usan, computadora, cómo visten, etcétera, etcétera. Y preguntarles a los integrantes de su familia a dónde quisieran irse a vivir, si a Rusia, a China Popular, o a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela o a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pues, no obstante que digan está cayendo, lo que quieran, lo que gusten y manden, pero sigue siendo la primera potencia económica mundial y con una capacidad de recuperación esa economía frente a otras economías capitalistas como sería Europa Occidental. Ahora dicen, China crece. Está bien, ya sería el colmo que teniendo 1.450 millones de habitantes no creciere. El problema es cuando alguien respecto a China solamente ve la superficie, solamente ve las partes bonitas de Shanghai, Pekín, Nankín, Shenzhen, etcétera, pero no ve las razones que explican ese crecimiento. China es ahorita quizá, junto con Corea del Norte, las dos dictaduras más brutales y represivas que hay sobre el planeta. De tal manera, pues, que ya sería el colmo que un país con esa población y los recursos en algunas partes del territorio chino, pues no estuvieran creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que habría que decir al respecto? Los países entran a lo largo de su desarrollo en etapas de gran crecimiento y luego entran a etapas de estancamiento y también, en algunas ocasiones, periodos recesivos. La Escuela Austriaca de Economía, allá por los años 20 del siglo pasado, desarrollaron esta visión de los ciclos económicos. Entonces, hay ciclos en las economías. China ahorita está empezando a entrar a una etapa de estancamiento después de haber estado 20 o 30 años en un crecimiento, una expansión no vista antes en el planeta. La Federación Rusa está entre azul y buenas noches por la visión de su actual gobernante. Piensa que con su poderío militar más exagerado que otra cosa, pueden recuperar la parte que perdieron de lo que era el imperio zarista. Intentos absurdos que van a encontrar una respuesta en los próximos 10 o 15 años, ténganlo usted por seguro. Entonces, cuando una persona dice esto que planteas, Leonardo, no hay que discutir con él.
porque con ese planteamiento lo único que deja ver es su ignorancia sobre la historia económica del mundo. Entonces, pierdes el tiempo y te vas a enojar. Ahora en la segunda parte. Eso del neoliberalismo, para empezar, es un concepto que es más bien una mentada de madre que un concepto económico. Lo que hay es economía de mercado o economía liberal. ¿Por qué? Porque el centro de todo es la libertad del individuo como persona o como agente económico. Esa es la economía liberal. ¿De dónde surge el neoliberalismo? Bien, hay dos fuentes originarias. Una de un coloquio que hubo allá en los años 30, un grupo de notables, analistas, teóricos, economistas famosos, lo que plantearon fue actualizar algunas premisas de lo que era la economía liberal o la libertad del hombre, de la persona humana. Muy bien. Pasa el tiempo, y allá por los años 80, se desarrolla algo que se llamó el Consenso de Washington, un conjunto de 10 medidas que eran resultado del avance de las economías de mercado, de las economías abiertas, y que esencialmente consistía en reducir el tamaño del gobierno o del Estado en la economía, lo cual significaba darle más responsabilidades o más tareas al sector privado y no al sector público. Entonces de ahí se derivaba una cuestión de los programas sociales, reducirlos para fincar el desarrollo o la mejoría de la calidad de vida en el esfuerzo individual, el que realizan las personas, etcétera, etcétera. A falta de capacidad analítica de los grupos de izquierda, alguien crea este concepto como si fuera algo nuevo, y no lo es, y se convierte, cuando quieren estas personas de izquierda insultar a alguien, en vez de decirle eres un tal, por cual le dices eres un neoliberal. Bueno, pues, ¿qué es eso? Pues ni él mismo sabe explicar. Por eso lo primero que habría que hacer con esas personas que hablan del neoliberalismo es preguntarles, ¿me podrías explicar tú qué es, de acuerdo a tu punto de vista y posición, qué es el neoliberalismo? Y no van a saber, ¿no? Porque eso no existe como concepto económico correcto. Algunos lo que hacen, bueno, que el Estado sea más pequeño, bueno, pero eso ya está. Eso ya es viejo, eso, pues. En fin, ahora bien, cuando dice que la privatización consiste en que un grupo selecto decide quién tiene acceso a bienes y servicios, es otra de las falacias, de esas consignas que sirve para engañar incautos o para aprovecharse de los incautos. En los países, en todos, al margen de su modelo económico de desarrollo, es falso, es una utopía, algo imposible de lograr, que todos decidan todo. Eso no existe. Es que la democracia participativa en la vieja Grecia, sí, pero los únicos que participaban de las decisiones eran, primero, los que tenían esclavos. Entonces, pero el resto que eran esclavos o eran personas que no tenían educación, etcétera, o que no les interesaba, los famosos idiotes. Idiotes era aquella persona que no le interesaba lo público. Y de ahí vino la cosa de idiotas, pero es idiotes. Muy bien. Entonces, un grupo selecto decide quién tiene acceso a bienes y servicios. Eso, si van ustedes o si hubiesen ido a la República Popular China hace 60 años, se darían cuenta que un grupo muy selecto, los apparatchik, los jefes del Partido Comunista, los grandes funcionarios, etcétera, ellos tenían tiendas especiales, tenían a su disposición una serie de bienes, de servicios que el resto de la población no tenía.
y por consiguiente ellos tomaban las decisiones a nombre del resto de la población. En la Unión Soviética era exactamente lo mismo, en Cuba exactamente igual, ahora en Nicaragua y el intento en Venezuela que no les funcionó. Hoy en Corea del Norte, por ejemplo, es lo mismo. Pero ¿qué pasa en las democracias? El mercado funciona. ¿Qué significa eso? Que una persona detecta que hay la necesidad de X producto. Dice, esto podría vender, y se dedica y arriesga su patrimonio y lo produce, pero no hay alguien allá arriba que dice, a ver, pero esto nomás lo puede comprar fulano. No, lo compra aquel primero que le gusta ese producto. Segundo, busca recursos, dinero para comprarlo. Así funciona el mercado. Eso de que un grupo selecto decide quién tiene acceso a bienes y servicios, tan es así que si nosotros comparamos el México previo a 1987, cuando nos debimos abrir al resto del mundo, encontraremos que había en México millones de mexicanos que no tenían acceso a los satisfactores que tenía los camajanes, diría el clásico, una televisión a color, viajes a otros países, etcétera. Viene la apertura y yo me acuerdo en Obregón que lo primero que fueron muchas personas de recursos en Obregón a comprar a la primera mueblería que trajo en Obregón este bien que les voy a decir, los refrigeradores de 2 puertas y que echaban agüita fría. Eso era un sinónimo de estatus, pero lo podía comprar cualquiera que tuviera el dinero suficiente para pagarle a la mueblería ese bien. Antes, pues había satisfactores que la gente no podía, solamente los que iban a Tucson o a Nogales, pero llega el momento en que se abre, llegan esos bienes. Ahorita, por ejemplo, quien quiera que acuda a un supermercado, y no voy a poner el ejemplo, vamos a decir, más nice a donde va Fernández Noroña, City Market, y pueden ustedes encontrar 20, 25 marcas de aceite de oliva. Ahí están. Uno que primera prensa, otro extra virgen, otro virgen, y etcétera, etcétera. Pero hace 60 años solamente había una marca, la marca Ibarra, que tenían algunos olivares allá por Baja California, y esa era prácticamente en unos botecitos metálicos que había. Hoy cualquiera puede llegar al supermercado más modesto y encontrar desde aceite de maíz, aceite de canola, de cártamo, de oliva, de ajonjolí, etcétera. ¿Qué se requiere? Que usted tenga el recurso para comprarlo. Pero luego, si usted advierte en la latería frutas, por ejemplo, esas en almíbar, usted agarra y vea la letra chiquita y va a decir, por ejemplo, piñas en almíbar, product of Indonesia, de Indonesia. Ay, mira nomás, puro importado. Bueno, pero también ahí en Indonesia deben de estar adquiriendo productos importados de otros países. Eso se llama comercio internacional, donde algunos países que son eficientes en la producción de ciertos bienes controlan o dominan muchos mercados en el mundo y obtiene dinero para comprar los productos que no puede producir o que no es competitivo para producirlos. Así funciona el mercado, pero no que haya un grupo selecto que decide a quién tiene acceso a bienes y servicios. Eso, si nos vamos a los años 50 o 60 del siglo pasado, en América Latina y en México, es que la teoría de la dependencia, nos compran materias primas y nos venden productos industrializados y una serie de tonterías que ya la historia se encargó de echar al basurero. Ahora bien, mencionas tú por último, Leonardo, el caso de la SEP y la UNAM. En nuestro país, producto de esa demagogia y de esa basura ideológica con la cual fuimos educados durante decenios,
y todavía no se ha llevado a cabo una campaña masiva, bien hecha, clara, para explicarle a la gente el porqué de los cambios en el mundo. La UNAM, por ejemplo, es el último reducto de la enseñanza del marxismo en América Latina. Incluso en uno de los libros de Oppenheimer y luego en algunas conferencias o en algunos ensayos de Mario Vargas Llosa está planteado eso. Es decir, viven en el antepasado. Bueno, hay todavía el Partido Comunista Mexicano, el original, mudó al PSUM, Partido Socialista Unificado de México, y luego se transforma en el PRD y una fracción o casi la total se va a Morena, ¿ya? Pero de repente surgen por ahí un grupúsculo de trasnochados y fundan un partido que jurídicamente no existe porque no cumplen con los requisitos para hacerlo, pero nadie les impide. Si quieren decir que son partido comunista, pues que lo sean. Y entonces ellos suenan todavía con la dictadura del proletariado y está bien. Es decir, cada quien tiene derecho a pensar en las locuras que quiera. Ahí no hay duda al respecto. Pero cuando tenemos a unos trasnochados que llegan y adquieren posiciones de poder y dicen, ahora sí vamos a hacer la revolución proletaria mundial. Este señor de Marx Arriaga, un señor Concheiro, del grupo que encabeza la esposa del presidente. ¿Qué va a pasar en 1, 2 o 3 años? Nadie se va a acordar de eso. Y como no conocen la historia, olvidan que México ya tuvo su sexenio de la educación socialista, cuando el general Lázaro Cárdenas fue presidente de la República, jugó un poco con eso que era moda en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, Stalin, la dictadura del proletariado, el faro rojo que iluminaba al mundo y su futuro, México, educación socialista. Y ahí tienen a los chamacos que les enseñaban lo que llamábamos recitaciones. Eran recitaciones como esta: sol redondo y colorado, pareces rueda de cobre, me miras todos los días y siempre me miras pobre. Esas eran las recitaciones. Pasan los años y a los 15, 20 años de eso, ya las recitaciones habían cambiado y ya eran otras. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras y un cielo impasible despliega su... Es decir, ¿qué quedó de esa educación socialista? Pues algunos estudios históricos sobre esa etapa de Narciso Bassols, etcétera, etcétera. Pero ya nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque el mundo seguía avanzando hacia las economías abiertas, hacia las economías liberales, donde el ser humano era el centro de la labor de la gobernación. Pero en México, pues todavía tenemos a ese reducto en la SEP de unos cuantos trasnochados, delirantes, y tenemos la UNAM, donde piensan que hay que el marxismo y todo, y llegan ustedes a decir, oye, mira que el desarrollo, la inversión privada, el sector privado, neoliberal, y vas para afuera. En ese sentido, pues, Leonardo, no discutas con esa gente, hombre. No discutas, dile, oye, sí, explícame cómo está eso, hombre, del grupo selecto y quiénes encabezan ese grupo selecto. Y si esa persona tiene el mínimo rasgo de honradez intelectual, te va a decir López Obrador, porque el señor tiene acceso a un hospital privado que está en su departamento, a un lado ahí en Palacio Nacional. Ese sí es el vato de poder. Y luego su familia, sus hijos, sus hermanos, su esposa, etcétera. Esos son. Que hay un grupo de personas que han obtenido una gran fortuna a lo largo de los años, a veces en complicidad con la alta burocracia, en otros producto de su trabajo, ¿verdad? Y luego estamos nosotros, el infelizaje, pues, que tenemos que trabajar para poder adquirir algo que nos guste o que queramos, libros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no hay que
hacer mucho caso de eso. Yo plantearía lo siguiente, Leonardo. Ya después que se avienta aquel su rollo y decirle, oye, qué bien, nomás que te tengo una mala noticia. Tu pleito es con la historia, no conmigo. Punto. Tu pleito es con la historia. Ya fuiste derrotado, ya la historia ya demostró que esos intentos, pues, nunca han tenido éxito. Busquen ustedes países socialistas y esto, fracasos rotundos. A los 20 años, a los 40, a los 50, o la Unión Soviética a los 73 años, y pum, vale. En cambio, las economías de mercado, cada día la gente vive mejor, cada día hay más calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera.